Bueno, continuamos con su espacio, el Congreso de la Tarde, y está con nosotros el ingeniero Francis Ortegas para hablar de esos temas internacionales tan interesantes que solemos tratar con él, en la visión de un año que concluye y que va dejando muchas situaciones a nivel de la región y fuera de la región también, y el año que se aproxima con toda esta especulación que hay alrededor de los nuevos gobiernos instalados. Saludos, señor Ortega, bienvenido a su casa nueva vez. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Un privilegio nuevamente estar aquí con ustedes. Con el amigo Ángel Torres, señora María, un placer. Gracias. Aquí estamos para servirles. Cuéntenos, Francis. A ver si nos ayuda a entender muchas de las situaciones que hay ahora. Sobre todo en la región, con esta situación o incertidumbre en lo que refiere al nuevo gobierno que habrá de instalarse en Venezuela y la incidencia que pudiera tener el nuevo gobierno que se va a instalar entonces en Estados Unidos y lo que ha ocurrido recientemente, que es la muerte de una persona sumamente clave en Rusia, en un conflicto que uno pensó que a esta altura de juego habría terminado. Sí. Analíceme todo ese contexto. Empecemos por Venezuela. Bueno, empecemos ¿Habrá por cambio? Yo tengo mis dudas de que la situación cambie. Realmente el régimen está afianzado, esa es la realidad. Tendría que venir una medida de mucha fuerza. Pero está afianzado en el apoyo militar prácticamente. Lógicamente, pero es que ese es el apoyo, digamos, importante para sostener el régimen, es el apoyo de los militares. Y el acuerdo de Trinidad y Tobago con Estados Unidos recientemente, ¿te dice algo eso en esta coyuntura? No, yo creo que en el caso del régimen de Venezuela puede lograrse mucho, pero no va a ser el 10 de enero. No será el 10 de enero. No será el 10 de enero, no. O sea, quiere decir yo veo las cosas, todo lo contrario. Hay unas medidas de represión que se han estado tomando últimamente que ponen incluso a María Corina Machado en un riesgo de ser encarcelada en cualquier momento. Pero dice por traición a la patria. El gobierno de Argentina que lo que está haciendo Maduro es reteniendo a algunos ciudadanos del mundo para comenzar a negociar una salida. Utilizándolo como rehenes. Como rehenes. Eso es probable, pero ¿cuál es el problema? Hay que darle una salida rentable para ellos. Es decir, la salida no puede ser la cárcel, la salida no puede ser el exilio seguro, el exilio seguro sobre todo. Se refiere a Maduro y su equipo. Lógicamente, cualquier proceso de negociación a través del cual una dictadura, porque seamos honestos, es una dictadura y lo han demostrado reiteradamente. Con todos los ribetes que usted le pueda hacer. No va a salir por las buenas. Porque sería una derrota para ellos en términos personales. Los compromisos asumidos para poder sostenerse son muy grandes. Esa gente ha hecho de todo. Si tú sales, esa estructura que te está apoyando queda desolada. Así es. Entonces corre peligro porque tú te vas, pero tú nos dejas. Ciertamente. La salida tiene que venir con un acuerdo de cierta impunidad y lo ha reconocido el propio Edmundo González. Sí. Fíjense que cuando hacen declaraciones se cuidan mucho de decir, bueno, lo que apostamos es por una transición basada en la reconciliación, para nada estamos con un espíritu de venganza, y eso es lo que se quiere, que el régimen se ponga a negociar y que encuentre una salida, digamos, segura para ellos, que les garantice, bueno, que no van a ir presos, porque es que lo que corresponde es que todos ellos vayan presos por todo lo que han hecho en Venezuela. Pero hemos visto en algunos momentos el caso de Maduro como ser un poco más dócil, en un sentido. Bajarle un poquito. La ha bajado, tanto con el caso mismo de Donald Trump, se ha referido a él, el caso de los niños que estuvieron en un momento apresados, fueron como... Mira, es un error hablar del régimen venezolano y pensar únicamente en Nicolás Maduro. Ojo con eso. Tienes que agregar a Diosdado Cabello, tienes que agregar a Jorge Rodríguez, a Daisy Rodríguez, los hermanos, y tienes que meter a toda la cúpula militar, comenzando con Vladimiro Padrino. A Tomás le decía en otros días anteriores que es posible que los militares como tal pudiesen ellos rebelarse quizás en algún momento, acercándose a la fecha ya de... Hay otros compromisos ahí que según se entiende son muy fuertes. Eso quizás no todos están en la misma posición, pero por la situación que representa ahora mismo, en la amenaza hacia ellos mismos, deben mantenerse firmes. Mira, si yo pienso que... tienen sus familias en Venezuela, claro, sí, son venezolanos la mayoría. Y yo entiendo que la mayoría de la base quisiera un cambio.
Claro que sí. ¿Cuál es el problema? Que la cúpula militar está con el Maduro. círculo que siempre envuelve Correcto. a algunos presidentes. Y es la que tiene el poder, es la que tiene las armas. Habría que, digamos, alimentar a grupos adversos al régimen, digo, desde el punto de vista militar, dotarle de los recursos para que puedan hacerle frente. Pero una pregunta, Francis. Que no es el caso. En el caso de Siria, la fortaleza de esa dictadura era el doble de la de Maduro. Y ante la caída... En un momento, hace 10 años. Pero todavía tú te encuentras con la gente que estaba detenida ahí, que tenía años sin ver la luz del sol, y eso te dice a ti de cómo esa dictadura se fue fortaleciendo. Fue en 50 años de dictadura. Entonces, Sí. ¿cómo valoras tú el hecho de que esa ya se culminó, se derrumbó de alguna manera, aunque ahora hay que ver en Si el puede tiempo? tener un efecto de Sí, replicación. exactamente. No, son realidades diametralmente. Una generación completa, opuestas. de dictadura. Claro. Es que, Sí. ¿por quién estaba sostenido el régimen de el Assad? Por Irán, fundamentalmente, y Rusia, especialmente. Y los dos ahora mismo están en una situación que no pueden Pero ayudar lo a mismo nadie. pasa con Venezuela, exceptuando que Venezuela tiene a los latinoamericanos, Cuba y Nicaragua, que no son... Eso es un apoyo moral. Exacto. Realmente Al no es un final- apoyo que se exprese, digamos, en armas, Entonces como es el estamos caso de diciendo que Rusia estaría en la misma. e Irán. No, porque yo pienso, por ejemplo, hay una dictadura peor en América Latina, que está como si no hubiese pasado nada. La de Nicaragua. La de Nicaragua. La de Nicaragua. Y es sin un duda. país mucho más Claro. pequeño que Venezuela, Por eso- con menos por relevancia eso no se le ha puesto la atención. en el continente. Es que yo creo que hoy en día no estamos en los 60, en los 70 o a finales de los 80 cuando Estados Unidos invadió a Panamá para quitar a Noriega. Realmente hoy en día hace falta mucho más. Estados Unidos realmente no le interesa tener participación activa en la región a nivel militar. Lo ha demostrado reiteradamente. De hecho, Donald Trump menos. Pero Donald Trump ha dicho, porque Donald Trump jugó mucho a la presión, pero sin hacer... Por las sanciones. Sin usar las armas. Sanciones económicas. Era, te agarro la mano y te digo, mira, Sí. yo soy el que sé, yo soy el fuerte, yo te envío un Sí. mensaje, Sí, pero sí. no necesariamente con armas. Pero en la actualidad tú ves que Trump dice, no sé, antes no querían nada conmigo en mi primer gobierno, pero hoy todos quieren ser mi amigo. Ha cambiado mi personalidad, él en forma burlona. Claro. Sí. Pero en ese mismo contexto ha ido dejando caer algunas cosas. Por ejemplo, las sanciones que está aplicando últimamente Estados Unidos vienen ya de lo que va a ser la administración Trump. Sí, pero se pueden recrudecer. Y yo Exactamente. pienso que a eso va a apostar Donald Exactamente. Trump, a asfixiar al régimen venezolano. Lógicamente, el problema que tiene eso es que va a empobrecer más a la gente, porque al final, ¿quiénes Sacrificio terminan más. pagando Sí. esto? Sí. Es el pueblo venezolano. Pero, Sí. por ejemplo, él dice, va a haber una repatriación masiva de todo el que tiene que ver con el tren de Aragua. Y eso Sí. afecta directamente al mismo gobierno, porque lo que se ha interpretado en esta última coyuntura es que ese tren de Aragua se ha movilizado, pero es para presionar a la región Sí. de alguna manera, usándolo como un arma en Así medio es. de la crisis. La debilitar. Así Para es. de alguna manera crear situaciones que obliguen a negociar con ellos. Claro. O sea, el contexto es muy delicado en la actualidad Así y, es. y poco determinante, pero finalmente tú resúmeme ahí en esa No, parte yo de Venezuela. pienso que Maduro va a continuar en Venezuela más allá del día 10 de enero. Lo que no puedo Ay, ingeniero, ya garantizar, usted me dañó la Navidad. lo que no puedo garantizar es que dure los 6 años. permanezca Eso por ya el es periodo. más improbable. Eso parece más improbable. ¿Y quiénes participarían en esa argumentación? Díaz Caney. No, él ha dicho que va a convocar a los movimientos sociales del mundo. O sea, que no serán precisamente jefes de Estado Bueno, y de este gobierno. fin de semana él ha estado Los recibiendo, movimientos. incluso estaba Díaz Caney Así allá y es, estuvieron así es. otros Y sus dictadores. aliados. Entonces, ingeniero, María Corina tendrá que irse para España. O la van a fusilar. Ay, no. por Yo Dios. creo, mira, María Corina Machado ha sido un Está gran ayudando, ejemplo ayuda. para el mundo, para la mujer. Sí, sí, Eh, sí. Y Reconocida yo- hoy por el Europarlamento. Claro que sí. Yo creo que ella va a permanecer en Venezuela y va a echar el pleito en Venezuela. Sí, yo también lo creo. Y, no, y de pasarle algo a ella también sería otra crisis más. Que Pero ahí sí Ahí el sería un tope, ya es el tema. tope Ya del agua sería. se- Recuerden que se Trujillo lo- duró 30 años. Ujú. Pero ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Las Mirabal. Las Mirabal. Todo tiene un Así límite. es. Y usted mencionó Nicaragua. Daniel Ortega está proponiendo ahora eliminar el Poder Judicial
y, es y el poder. totalitarismo full. Pero ya eso es Todos los formalizar. poderes, solamente que sea. Lo que él está buscando es formalizarlo, de la misma manera que ahora quiere llevar a la Constitución la figura de la copresidencia, de la esposa. O sea, van a ser copresidentes. Dios Oiga, mío, pero. ¿hasta dónde ha llegado Nosotros Daniel hablamos Ortega? siempre aquí, Reinado. o sea que cada quien hace lo que le da la gana y la comunidad internacional, Así es. las organizaciones que deben velar por, ¿verdad? Por la Claro. democracia, se quedan callados. Verdaderamente deplorable el rol que están jugando los organismos internacionales, Eso, todos, la sin constitución de estos excepción. países limita la participación de No, ellos. porque hay él acuerdos. la entonces, modifica, imagino que- él la modifica. Tú no ves que ahora quiere excluir todos los poderes, que solamente sea el Sí, pero gobierno. eso, Él es eso, absoluto. pero eso en lo local, diríamos, a nivel de país. Tú dices ¿no? los tratados Los tratados internacionales. internacionales Ajá. que hay, si eso algún limitante en ese aspecto. Porque Debería. Claro que Las hay porque Las se hay. suscriben y es un Claro. acuerdo. Recuerda Claro. que cuando República Dominicana fue expulsada en el año 1960 por el atentado a Rómulo Betancourt, fue expulsada de la Organización de Estados Americanos. Y eso tuvo consecuencias serias para Claro. una isla como esta. Eso es lo que digo. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora? Sí. Bueno, se está hablando de que no las Mirabal, pero la violación ya al terreno de la Embajada de Argentina, custodiada por Brasil, pudiera ser también un detonante y que pudiera activar uno de los acuerdos, el acuerdo de Basilea, porque ese es un terreno que no es, aunque esté en Venezuela, Claro. se No es entiende de- que no es le de Venezuela. pertenece al gobierno Sí, argentino. yo pienso que eso va a ser un pulso interesante, pero probablemente esa situación por sí sola no cambie la situación. Es decir, simplemente Maduro se va a mantener presionando la embajada como una herramienta también de buscar intimidar postura de intimidación, también. correctamente, pero puede que no pase más de ahí, ¿eh? O sea, porque no creo que vaya a haber una intervención directa en la embajada y Argentina tampoco va a propiciar una intervención de carácter O militar. sea que el año no creo. 2025 no inicia como mucha gente desearía con Oh. Venezuela, desde su perspectiva. Todos quisiéramos que fuera distinto, pero todos igual quisiéramos que Nicaragua tuviese un renacer democrático, todos quisiéramos que Cuba finalmente Abra la puerta. vea la luz al final del túnel, pero es que siempre los cubanos tienen la dicha de que apareció un padrino y ahora le apareció México. Usted vea. Entonces, Pero yo siempre creo que hay México alguien. no va a durar mucho ahí. Porque Claudia quiso pulsear con Donald Trump y ya Donald Trump le retorció el brazo. No es que se lo tumbó, Claro. se lo retorció. Entonces, eso como que la va a limitar un poco a ella. Incluso ella, en la semana pasada pusimos el corte, donde ella reconocía lo importante de mantener los acuerdos en la medida en que están colocados con Estados Unidos y con Canadá. Sí. O sea, ya de alguna manera le está dando un giro a una política que se tornaba radical hacia otro lado, pero que en la realidad, a diferencia de otros países por su ubicación geográfica, es el patio de Estados Unidos. Así es. O sea, Así se le es. dificulta bastante. Vamos a ver también fenómenos interesantes. Bueno, Argentina, señores. Sí. Siempre que vengo hablo del caso Argentina porque me parece que lo que está pasando en Argentina es como para caso de estudio en las academias y en las universidades. Ayer se publicaba un dato de que en el tercer trimestre del año Argentina creció 4%. 4% en un trimestre. O sea que a ese ritmo estaría creciendo 16% anual. O sea que las decisiones que está tomando Milei son Radicales, pero A necesarias. nivel apropiadas. macroeconómico parecen estar dando resultados. Otra cosa es a nivel social. Eso Sí, no exacto. necesariamente No, tiene exacto. que ir de la mano. Exactamente. Muy buena aclaración. Claro, y al final, sí, a largo plazo, el crecimiento económico, el control de la inflación, el hecho de que ahora mismo prácticamente en Argentina no hay cepo cambiario, sino que las restricciones al libre cambio de las monedas prácticamente se han levantado en Argentina, lo cual es un enorme logro para la economía argentina. La inversión privada ha crecido de forma importante. Recientemente llegó ahí de Europa una inversión de más de 2.800 millones de euros. Así señores. es, así es. Es una cantidad inmensa. Yo tengo, para ponerla a final de año, lo que fue el resumen del primer año de gobierno de Milei, donde se muestran los resultados. Claro. Interesante para la gente que esté Ahora, a expectante nivel de eso. macroeconómico, sin duda alguna, ha habido un cambio favorable, reconocido por los organismos internacionales, y las elecciones de Argentina, las de medio término, vienen por ahí. ¿Y dónde Milei- cree usted que está el éxito de Milei? O sea, ¿qué es lo más importante que la... Los expertos las señalan decisiones? que, por ejemplo, lo que Milei está ahora mismo implementando en Argentina era básicamente lo mismo que en su momento se planteó Mauricio Macri.
Recordemos que Mauricio Macri fue el gobierno de derechas previo al de Alberto Fernández del Partido Justicialista. Ahora bien, bajo la visión de Macri, las reformas debían ser graduales y se le llamó a su periodo asimismo el gradualismo de Macri, que no funcionó. Entonces el éxito ha estado en el shock. Lo que ha aplicado Milei es una terapia de choque, es decir, es una transformación inmediata, radical de la economía. Que todavía la gente está pensando, pero ¿y qué Sí. fue? ¿Y qué? Literalmente en buen dominicano fue un fundazo económico. Sí. Que no se creía que se iba a poder lograr porque lo que se esperaba era mucha convulsión en las calles, muchas manifestaciones en contra. Claro. Pero él de inmediato también puso un torniquete ahí Claro. y logró frenar eso. Con las medidas de seguridad y las Exactamente. leyes Si antipiquete. tumbaste un cristal, tú lo vas Porque a en pagar. Argentina se hacía un piquete todos los días Exactamente. y paralizaba a Buenos Exactamente. Aires. Entonces realmente yo pienso que Milei ha asombrado mucho al mundo por el pragmatismo, y lo que habrá que ver es si ese éxito económico también se puede traducir en un éxito político. Porque la gran debilidad de Javier Milei es precisamente que no sabe mucho de política. No, porque esa no es su área. Él es un outsider. Entonces suele cometer errores importantes. Digamos, por ejemplo, el caso de la renuncia, bueno, no fue una renuncia, fue una desvinculación, una destitución de la canciller Diana Montino. Sí. Eso se ve que fue impulsivo totalmente. Pero Porque quizás los presidentes Pero que volvemos no al punto tienen- que tú decías ahorita, Francis, Sí. perdón, presidenta, es que hay cosas que hay que hacerlas right now. claro, Porque él lo que pero- estaba viendo era que le iban a tendenciar el asunto por la misma izquierda a la que él ha venido rechazando. sí, porque pero ella fue a dar un voto el a problema favor es que de Milei, Cuba. sí, pero ¿a favor de qué? A favor de levantar el embargo, es decir, a Exactamente. favor del libre comercio. Lo que tanto defiende Javier Milei, es decir, el voto de Diana Montino fue consistente con la ideología que sistemáticamente Javier Milei viene predicando, se que es basó en contraria a un embargo, No, él se basó en que estaba apoyando en el la apoyo a izquierda. los Estados Unidos, básicamente. Entonces yo pienso también que tú tienes que cuidar lo que tu discurso tiene que reflejarse en tus actuaciones, no puede ser simplemente, No, como claro. decía alguien por ahí. Enoso pensó bien eso hay y algunas tomó una decisión de inmediato. porque Claro, nosotros porque nos sentamos a- Milei es impulsivo. Ah, aclarar bien no las nos cosas. olvidemos de eso. Que yo le iba a comentar que quizás los presidentes que no tienen muchas ambiciones en términos personales, Así es. que no se quieren perpetuar, se dan ese derecho de tomar las decisiones que entienden son Así es. necesarias, porque no tienen compromiso con nadie. Y él lo Claro. ha dicho en múltiples ocasiones, que no está comprometido con nadie, solamente con el pueblo. Así es. Aunque yo creo que él sí tiene interés De mantenerse. en elegirse. Sí, sí, sí. Porque de hecho las reformas que está haciendo no son para 4 años. Milei ha insistido en el tema de la eliminación del Banco Central, ha insistido en el tema de la dolarización, ya comenzó con el sistema de vouchers educativos, que a mí me da un poco de miedo porque no ha funcionado bien donde se ha implementado. En principio, digamos, introducir elementos de mercado en el sistema educativo puede mejorar ciertos aspectos de la educación, pero por ejemplo en Suecia, ¿qué hicieron los colegios? Empezaron a relajar las calificaciones. Ya. Porque claro, como es un sistema de libre competencia, y si yo te Explíquenos un poquito de eso. No garantiza como- ahí un resultado real. El sistema ¿Qué de se trata? vouchers es Ajá. cambiar la financiación de la educación. Es pasar de construir Sí. escuelas y de Claro. mantener un sistema educativo a pagarte para que tú vayas a estudiar. Claro. ¿Cuánto que te va a cobrar de matrícula? Es, en vez de tener el Ministerio de Educación, pues Exactamente. elimino el Ministerio de Educación y todo ese presupuesto se lo doy a los padres y convierto para a que los vayan, padres. a Pagando nivel la privado. educación de Claro, sus o hijos, donde sí. ellos quieran, puede ser Ujú. incluso a nivel público. La idea es que Pero si no van a existir las públicas. pudieran existir. En Suecia, por ejemplo, es un sistema mixto. Existen las escuelas de gestión pública y existen las de gestión privada. Ahora bien, el presupuesto no es que yo financio de manera centralizada el ministerio como ocurre aquí. Aquí estamos en un sistema educativo que parece de un régimen comunista, si ustedes se ponen a pensar. Es Ujú. planificado, Es que la centralizado, concesión es esa. sin absolutamente ningún poder, digamos, delegado a nadie. Por ejemplo, Pero Ah, si otro tú te sector vas, no es y hacer. si te vas Sí. al análisis de lo que es la UAS, entonces que tú ves si es comunista o no es comunista. claro, porque sí, no, sí. no hay margen ni siquiera para que el profesor plantee su una propio... propuesta. No hay libre cátedra. Nada. Es un libro que te doy Es así. Y te hecho por el ajusta ministerio y tienes que ajustarte a ese Ujú. currículo. Entonces, un poco lo que Milei quiere, no. Vamos a dejar que las escuelas compitan y las malas irán cerrando por Desapareciendo. baja calidad, pero eso es difícil. Te voy a en la decir algo, práctica. Francia. En verdad, considero que sí, porque los sectores privados aquí
dan buenos resultados. Entonces también es bueno como implementar ese tipo de... Compiten los de aquí. Dentro de lo posible. Entonces es bueno... A nivel académico. A nivel académico. Entonces es bueno que eso se implemente también en las escuelas públicas. Bueno, lo que pasa es que hay un problema con el sector privado y es que el sector privado prioriza el lucro. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes tener colegios muy malos, pero que sean muy rentables económicamente. Sí. Y eso es lo que pasó, de hecho, en Suecia. Ahora, en la práctica en Sí. nuestro país no ha sido así. Porque yo creo que es cuando tú haces la evaluación y tú pones en balance a los dos, tú dices, coño, pero es que cuando tú paras un carajito de esto con uno de aquello, te lleva, algo le lleva. No, la exigencia, como te menciono, por el hecho del pago, como tú dices, del lucro, hay una exigencia. Sí. Mira, no hay sistema Y le perfecto. lleva mucho también en la diferencia Sí, que paga. aunque Claro. te digo algo, hoy día los mejores maestros se están yendo al sector público Sí. por el pago. Por el pago. Aunque el problema no es que sea público o privado, el problema es el lucro. El lucro. Ujú. Porque recordemos que hay universidades privadas que sin embargo son sin fines de lucro. Mi universidad de la que yo procedo, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, es sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque la propiedad... Póngale el asterisco. No, en serio, la propiedad Yo de la estoy hablando de Pucamaima, manera muy firme. la propiedad de la Pucamaima es del episcopado dominicano. Entonces, ¿qué Exacto. pasa? Que si Pero es hay... costosa. Muy Claro, pero ¿qué es y lo que... exclusiva. Entonces, ¿Cuál es la diferencia? ¿A dónde ¿Por va qué ese usted dinero, dice entonces? que es sin fines de lucro? Porque ¿A los dónde va ese dinero? beneficios que obtiene la Pero hay universidad beneficios. se reinvierten en la universidad. En la universidad. No van a parar a A los un bolsillos de particular, un de accionista. un particular. Esa es la gran ya diferencia. entiendo, O sea, ok, ya la entiendo. puede ser instalación- privada, pero lo que no entiendo. puede ser es con fines lucrativos. Ok. O sea, Es un asunto de forma. Es un tema de, De que fondo, más que las nada. utilidades que tú obtienes debes reinvertirlas 100% pero siempre lo en harán la así, de escuela. una manera. Y algo que queda, lo ahorramos de otro lado. No. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Suecia, muchos colegios privados cotizan en bolsa. Entonces, evidentemente, tu enfoque no es la calidad de Entonces, la educación, tu enfoque es ganar dinero. Exacto. Antes de que nos terminemos de salir del tema, porque por ahí vamos. En la región vamos a tener a un Javier Milei, vamos a tener a un Nayib Bukele, en Estados Unidos va a estar Donald Trump. Y esa trilogía, ¿qué te dice a ti que podemos esperar en el 2025? Mire, Para si- nosotros. Sí, no Para para, la la región, región. para la región, Para la porque lo que ellos, aparentemente ellos van a asumir un liderazgo aparte de todo lo que tradicional hemos tenido, porque la mayor parte de los gobiernos de la región bueno, son de izquierda. América Están encabezando. Latina, en términos políticos, se comporta como el COVID. Ajá, explique Los eso. países profesor. se van contagiando. Claro, con fenómenos aislados que Pero es que difícil ocurren. porque, por ejemplo, en el caso nuestro, hay una Sí. derecha que viene surgiendo ahí, pero no le veo impacto. Lo Sobre que todo pasa- porque no se reorganiza. Lo que pasa es que como ha pasado en República estos Dominicana históricamente ha estado al margen del espectro político. ¿eh? Aquí no hay ni derecha, pero aquí tampoco hay izquierda. No. Aquí todos los partidos convergen al centro. No, y manejan la situación de acuerdo a la conveniencia. De acuerdo Se al mueven por el este lado, pragmatismo que nos Aquí no enseñó existe. el doctor. Exacto. Que Ya fue el usted lo papá dijo, de eso. continúe. que usted ganó. Entonces, ciertamente, las diferencias entre partidos son inexistentes. Yo decía en una ocasión, cuando vine aquí, estaba también la señora Ana María, que cualquiera de nosotros puede ser director general de presupuesto. Sí, tú lo dijiste. Porque ¿en qué cambia el presupuesto de un gobierno al siguiente? Si estudiamos a cabalidad el presupuesto, nos vamos a dar cuenta que las asignaciones relativas son prácticamente las mismas. Lo único que cambia es el PIB porque vamos creciendo cada año. Entonces, No, y cambian los montos asignados a Correcto. Pero no los diferentes porcentajes. instituciones. Magín Díaz dice que en este país hay estabilidad ideológica y que esa es una de las fortalezas de República Ideológicas. Dominicana. Esa es la realidad. Si tuviéramos aquí el debate, por ejemplo, de Chile, con la izquierda y la derecha, estuviéramos cambiando de postura cada vez que cambia Que te un voy a decir gobierno. una cosa. Chile empezó teniendo la proyección de que iba a tener un gobierno de izquierda, pero finalmente lo que está haciendo Boric es un gobierno de centro, Así es. no necesariamente de izquierda. Bueno, es que hay líderes que al final entienden que no se puede gobernar desde la ideología. Se debe gobernar desde lo que funciona. Lo que yo le llamo el gobierno científico. Es decir, tienes que aplicar las políticas públicas que sean eficaces para resolver China. problemas sociales. Lo que China. hizo China. Independientemente de si las políticas sean de derechas o sean de izquierda. Yo creo que todos los gobiernos de la República Dominicana han entendido que las ayudas sociales han contribuido de alguna manera al clima de estabilidad y paz social que existe en el país, pero a la vez han impedido, digamos, que haya una situación de hambruna en el país.
Yo creo que Todos lo han entendido. la mayor debilidad de los gobiernos como tal ha sido no entender la necesidad de aumentar la calidad de la educación. Educación, hay que basar todo ahí. Pero yo creo que también Pero hay tú sabes, un acuerdo. eso ha sido de alguna manera intencional. Porque en la medida en que eso varíe, la situación se va a yo las exigencias van a ser mayores. Y el Claro costo que político sí. tú sabes que es mucho más grande. Muy alto. Mira, yo no estoy de acuerdo. Ajá, No, plantéame tú. yo creo que todos los gobiernos han hecho cosas para... Lo que pasa es que tendríamos que mirar y analizar cuál es la política educativa del país. Y cuando tú te pones a pensar cómo opera el sistema dominicano de educación pública, uno pensaría que podría estar en manos o de burócratas o de sindicalistas. Pero nosotros estamos atrás Y de eso, los- eso ha sido así. los Pero últimos 30 años. mira dónde tú fuiste a caer. sindicalistas. ¿Quiénes son la principal parte de la educación? El Sindicato Dominicano de Trabajadores, de los profesores, Sí. que se ha convertido y cada día se nota en esa dirección en una retranca para todos. Y que no ha cambiado Bueno, su estilo. Mira, ella está anunciando huelga en estos días. Claro, yo soy de los que creo que para tú tener resultados distintos tienes que cambiar las cosas que estás haciendo. Y nosotros estamos haciendo y repitiendo cosas que no funcionan, que está demostrado que no funcionan, que no tienen funcionalidad. Que no Estamos son hablando eficaces. de Nacho cuando los entendidos de la educación dicen es que ese libro te enseña a repetir, pero no te enseña a analizar. Claro. Ahora, ha habido políticas, esta política reciente del transporte escolar es acertada. Hasta un punto, de profesor. transporte ¿En escolar. qué? Sí, Hasta claro. un punto, profesor. ¿En qué aspecto? Si No tienen trajeron carga, los cargadores. Si tienen carga. Bueno. No, mira otras cosas. Ahí hay otro tema, Lo que- porque realmente los cargadores sí se licitaron, lo que pasa es que ha quedado desierta la licitación varias veces. Pero de que hay un Pero- maco en la pero- lista. pero- por Frank, tema... Es que son Francis, cosas pero mira, como, mira, como que no ese- son planificadas. No, no o son sea, como que planificadas. siempre se queda algo desatado. como La que- asociación que maneja eso ha indicado que debió hacerse la compra conjunta de los Claro, autobuses y por los Bueno, cargadores. supuesto. yo te voy a decir Completa. algo. Siendo honestos, los vehículos de carga eléctrica en República Dominicana todavía tienen mucha debilidad. Sí. Claro. Y la gente todavía Pero no asimila también del todo es eso. un y error por eso que no se ha hecho un decir, instrumento. bueno, se compraron adelante. No, realmente los dos procesos se hicieron iniciaron juntos. Se hicieron juntos, pero el de los cargadores ha tenido varias No declaraciones. recibo Francis, yo pero- las guaguas pero mira si esto, no Francis. llegan los cargadores. Está muy bien esa parte de del transporte. Pero, No se me salgan, que estamos en política No, no, no. internacional. Pero, sí, ¿eh? ese transporte está muy bien, pero dígame la parte que esto le suma como en el sentido de que los estudiantes no vayan a estudiar, porque antes iban como quieran. Ahora, Bueno, Ahora tienen lo que- garantizado el transporte. pero que no recoge, Sí, esto lo no, que Las pasa- madres abarca, no tienen que pagar dinero diario para que ellos pero esto pues, no lleguen a la abarca Correcto. tampoco, no abarca tampoco esto, porque los estudiantes que estudian en este recinto son del área, no están lejos. Pero Es un- mira, es yo un no piloto, me estoy es un refiriendo piloto. necesariamente a políticas del gobierno actual, sino como país, nosotros hemos protegido mucho socialmente a las familias Estoy de acuerdo contigo. para que envíen sus niños a Sí. estudiar, dotándoles de tanda extendida, Sí, de sí, almuerzo, sí. y todo eso es favorable. Eso es lo que han Esos hecho los planes países sociales me encantan. que se Eso han sí. desarrollado. Ahora Hay otros que bien, son para empobrecer más. tenemos que mejorar el profesorado. Tenemos que mejorar Un la profesor no le calidad puede del tener miedo a Definitivamente. una computadora. No, Claro. Ni a un Definitivamente. cajero automático. Bueno, Claro. señor, Un profesor no puede seguir haciendo una fila en un banco cuando puede pagar los Y servicios por tenemos una que aplicación. implicar más a las familias. en el Claro que desarrollo sí, estoy de educativo acuerdo. de ¿Usted los me hijos. permite hacer un paréntesis Dele, ahí? dele, pero presidente. Saliendo vale. lo de lo internacional, ¿usted estaría de acuerdo que se le exija a los aspirantes a diputados, a senadores, un nivel de escolaridad, un nivel académico, Sí. quizás técnico, Bueno. no sé? Dígalo profesional, Es que- dígalo profesional, o sea, porque no podemos tener una persona con menos capacidad que uno para... Eso Porque- es, mira, Menos gallero. yo Y soy... menos banquero. Oiga, porque he oído últimamente Banquetero, como algunos dicen. Sí. hablando no. y Un dando, desastre, un desastre. dando detalles a la prensa que no Sí. saben ni expresarse ni Es que eso motiva a que los ni estudiantes saben- no tengan que Mire, esforzarse tanto. saben interpretar. Llegan como Entonces, quieran, ¿cómo claro. pueden someter una propuesta? ¿Cómo pueden Esa Cuestionar. esa decisión debe estar en manos del electorado.
el electorado debe valorar si una persona Yo voy a ver si tiene o no Pero tiene usted las no, debe, condiciones. ¿no cree que debe Si salir tiene del dinero, no hay Ejecutivo para garantizar? O sea, Bueno, porque del hay un tema electorado, por nuestro constitucional. nivel de preparación Claro. de la mayoría de la población, no creo que salga, a menos que no Sí, sea de... Que no hay forma. Hablábamos precisamente del asunto Sí, del hay estudio. forma. Es que si no preparamos a la persona. Mira, habría que cambiar la constitución, ¿eh? pero sí, si no, porque es que no, para no lo eso. establece. Pero tú sabes por dónde yo voy, No lo en la establece. forma. Sí, sobre todo porque hay una, Y te lo quiero hay una preguntar a garantía ti. No lo de, establece. digamos, de libre elección. Exacto, que de que todo el mundo tiene tiene derecho. derecho. Es un Estados rango Unidos cuando constitucional. vota con referéndum a temas puntuales como eso. Claro. ¿Está usted de acuerdo a que se cambie tal cosa? ¿Está usted de acuerdo que claro. Pero además, involucrado. ojo con algo, Ajá. no hubiésemos tenido un Juan Bosch si hubiésemos Sí, tenido sí, esa sí, regla. sí, hubiese tenido esa regulación. bueno, Sí. pero- Porque era autodidacta. Pero- Era eran autodidacta. otros Pero tiempos. eran otros tiempos. Además, la capacidad... es o- no, la parte es- intelectual no de él, cuente. claro, es la ya eso es lo que necesidad de suma. ahora. Sí. Porque lo que La necesidad de ahora. Claro. Sí, sí, o sí. sea, lo que estamos viviendo ahora, lo Yo- que estamos viendo. Mire, yo pienso, y esto ha sido un debate importante, yo vengo del mundo universitario Ujú. y debería ser un defensor de los títulos. Sin embargo, Catedrático y director de claro, carrera. pero hay un debate. Elon Musk, por ejemplo, es uno de los defensores del tema del autoaprendizaje continuo, de que tú no tienes que tener un título para ser exitoso. sí. Y yo creo que hay muchísimos casos. ¿Cuál es el título que tiene Nayib Bukele? Empresario. Pero esos empresario. son como de los hombres que nacen cada 100 años. Son excepciones. No, Son excepciones de la regla. Pero Eso también no hay es la una parte mayoría. que ahí le contribuye en parte la familia de inicio, pero hablamos nuevamente, si los estudios no se garantizan a que la población se desarrolle en esta parte y crezca Sí. como tal, y en vez de esto le damos unos planes sociales para empobrecerlo y tenerlo más, no hay forma de avanzar ahí. Claro. No hay forma. Entonces, Pero- si esto se prepara, aunque no terminen de un grado profesional, pero tienen el conocimiento y se Pero enfocan. que sepan leer y es distinto. escribir. Lo por cierto favor. es que en el mundo no conozco ningún país que tenga, digamos, este tipo de cargos. requerimiento. O De sea, que usted requerimientos, sí. no lo ve Por ejemplo, como Pepe importante. Mujica, igual. Es que Hizo un eso- gran es que- gobierno en Pero son, gente, Uruguay. pero son personas que han Son las leído. excepciones de Usted la me regla. habla Es del que senador no. Santiago Rodríguez, para decirlo Es así. que- El senador es- Santiago Rodríguez, yo creo que solamente empezó a leer cuando empezó con el transporte. Pero Mire, que hace los mejores negocios del mundo. Lo que ocurre es que hay en una diferentes... entrevista dije, ¿cuántos libros te has leído? Ángel, Pero ¿para qué? Yo Mira, tengo que leer. hay diferentes tipos de inteligencia. Exactamente. Hay inteligencias Ah, pues no. comerciales, hay inteligencias... yo la pienso- teoría de las Ese senador inteligencias... fue muy Yo pienso inteligente. que son habilidades. las habilidades son parte de la inteligencia. Esa es la realidad. Él fue muy inteligente. Señores, pudo- esta gente se han salido de lleno Sí, del pero es tema que- internacional. Pero para Nos llegar a lo distrajimos del internacional tema. tenemos que Pero en un tema saber. muy, muy interesante. interesante. Y yo no quiero, porque ya me están haciendo señas, ¿Cómo? que se me vaya el ingeniero sin que nos hable de esta situación, de este último ataque de Ucrania a Rusia, en el que muere una persona tan clave como el que maneja la política de asuntos nucleares. Hábleme de eso. Sí, bueno, un golpe importante. Sin embargo, yo creo que lamentablemente la guerra va a finalizar yo creo que va a finalizar y muy probablemente el próximo año, porque ese es el principal objetivo de De Trump. Donald Trump. Sí, ya lo ha manifestado. Claro. ¿Y cómo va a finalizar la guerra? ¿Doblegando a Rusia? No. Lamentablemente la guerra se va a Retirándose a terminar Ucrania. doblegando a Ucrania. Así de sencillo. En una negociación. En una negociación en la que Trump le va a decir a Ucrania, mira, vamos a garantizarte que tú sigas al mando del gobierno, tú y tu equipo, vamos a darte cierta ayuda para la reconstrucción de Ucrania, Reconstrucción pero total. lamentablemente lo que perdiste, ya lo perdiste. Wow. Pero sí, sin Pero por lo menos, perder su autonomía. Su autonomía, exactamente. Sin perder. Claro, o sea, Ucrania va a seguir siendo un Ucrania. país soberano, probablemente fuera de la OTAN, casi seguro que va a tener un impedimento para entrar en la OTAN, pero la ganancia que va a tener Ucrania es preservar lo que tiene y no perder más de lo que ha perdido, Bueno. Que al final es buen negocio. que es un buen Lo negocio. creo yo. Y que En le parte, costará pero muchos le años. costó. Sí, 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 sí. construirse, muchos Pero años. yo creo que es para los dos lados, porque Rusia ha perdido bastante también. Claro, Dentro del claro. contexto. Pero más Ucrania. Exactamente. Mucha Y vida. eso porque Y tiene no menos solamente- poderío. No Claro. solamente las estructuras físicas, vidas, sino sí. también Las vidas humanas. Esto que causa estar Claro. sometido a una Finalmente, guerra. Así es. ingeniero, la designación de Lea Francis o la señalación por parte de Donald Trump, señalarla como posible
embajadora de la República. Una Buena demostración, señal. una buena ¿Qué mensaje es? señal, una demostración de que realmente Donald Trump tiene presente a República Dominicana. Eso fue lo que más me gustó. Dijo en esta semana lo gracias a los dominicanos y los amo a todos. Así Así es. que, señores, la visa Porque, para los que no tienen viene. ¿cuál era el embajador dominicano? No tenemos. El embajador norteamericano en el país. ¿Cuál es? ¿Dónde está? No hay. ¿Cuánto tiempo tenemos sin embajador? Lo que va del gobierno. Lo que va de del Biden. gobierno de Biden. Entonces, parece ser que a los demócratas no les interesa tener una representación de alto nivel en el país. Sin embargo, Donald Trump, la embajadora, la primera que tuvo fue extraordinaria Sí. para el país. Ay, sí. Y todo parece indicar que también Lea Francis Campos Ujú. tiene un buen perfil para ser embajadora. Ella tuvo de la unas República obligaciones en el Dominicana. primer gobierno de Trump más importantes, si pudiera Así es. decir. Se voy a manejar una política medio complicada. Y el hecho de que sea familia también del secretario de Transporte, pues quiere decir que está bien conectada. O sea, tiene El secretario de Transporte del el nuevo del gobierno. designado del nuevo gobierno. O sea, no es cualquiera que viene como embajadora. Y además Hay una algunos de las designados- primeras que anuncia Sí, Trump. sí. Algunos Como- designados que están siendo un poco cuestionados por experiencias pasadas. Así es. Pero vamos a ver, porque allá no es como aquí. Allá tiene que aprobarlo El Congreso, sí. el Tiene que Congreso. ratificarlo el Congreso. Tiene que sí. ratificar. En la Pero el nomina y Congreso entonces está bajo va el al control Congreso. total del Partido Total. Republicano, con lo cual creemos que eso no va a va a tener pasar sin ningún inconvenientes. Que no inconveniente. es como aquí que el presidente dice es el que quiero y Ujú. ya, y ya está. Así es. Aún así, en Estados Unidos las instituciones funcionan, ¿eh? Sí. Sí. Y los funcionarios no pueden hacer lo que quieran, por más que lo declaren, ¿eh? Dos Bueno. preguntitas para terminar Sí, con sí, el sí, sí. ingeniero, ya a Y nivel concluye. fuera de lo internacional. ¿Usted ha tenido la oportunidad de asesorar algún candidato, algún político? No, de momento ¿No? no me considero un asesor político, Entonces, evidentemente. no me mezclo en la eso. otra Sí. pregunta es, ¿usted aspiraría en algún momento a ocupar alguna posición políticamente? Claro que sí. Todo el que está en el mundo de lo público y comenta lo público, eventualmente tiene esa vena. ¿Presidente? Bueno, presidente es un poco pretencioso. No, ahora los perfiles son así, ahora los andan buscando. Pero claro, o sea, de hecho yo soy actualmente servidor público y yo creo que todos los dominicanos que tenemos, independientemente de las banderías políticas, que queremos lo mejor para nuestro país, debemos incursionar en la actividad pública. A pesar de que no es fácil, ciertamente hay mucho cuestionamiento, digamos que uno pierde, si se quiere, hasta la privacidad. Sí, así es. Pero no hay ninguna otra actividad que pueda cambiar tanto un país como la política y el ejercicio de lo público. De manera que yo invito a los jóvenes a que no tengan miedo y a que den el paso, participen en el partido que más les guste, pero que participen en política porque es la garantía de un país mejor para todos. Bueno, Mire, ahí director, está el esta llamado. participación hay que hacerla fija porque esto es como una Es clase. fijo. Lo es que una pasa es que a clase veces de no le toca con política usted. aquí. Usted no se imagina todo lo que uno aprende y sé que Muchísimas nuestros gracias, seguidores sí. también, cada vez que usted viene al programa con todos esos análisis importantes. Muchas gracias. Que a veces a uno se le hace como difícil interpretarlo, uno que no sabe Así mucho es. de política, pero tal como usted lo explica y lo describe. Se realmente engancha en el debate. Es una Gracias. clase, profesor. Muchísimas gracias. por estar con Ingeniero, nosotros. despídase porque yo creo que usted no lo vemos más este año. Bueno, hasta una- el año 2025. Para todos nuestros televidentes y radio oyentes, no sé si hay un término para los de las redes ahora. Youtuber o youtuber. Los que nos siguen a través, cibernautas. los cibernautas. Cibernautas. Una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que el 2025 sea de múltiples bendiciones para ustedes y sus familias. Bueno, ese ha sido el mensaje del ingeniero Francis Ortega, que es parte del staff del Congreso de la Tarde. Ustedes no le cambien, vamos a la pausa y regresamos de inmediato.